Uno de ellos es el component didMount. Igual aquí vamos a escribir console.log y vamos a ver en qué momento este component didMount se ejecuta. Y le vamos a dar a refrescar y vemos que se ejecuta el constructor, luego se ejecuta el render y luego se ejecuta 2 veces el component didMount. Entonces volvemos a ver aquí nuestro ciclo de vida, que aquí este método no lo estamos mandando a llamar en ningún lado, sino ya es parte de React Component y se ejecuta de acuerdo al ciclo de vida de React. Ahora, después del component didMount vamos a crear otro método que se llama component didUpdate. Y aquí como nos trae la predicción, nuestro IDE, pues nos trae ya prácticamente nos da las opciones, le damos enter y nos crea todo esto. Pero pues si ustedes no les sale ahí con control espacio la predicción, lo pueden ir tipeando letra por letra, le pueden poner pausa. Y aquí vamos a crear otro console log y le vamos a poner component did update. Por último vamos a crear otro método que es component will unmount. Este componente se va a ejecutar al final del ciclo de vida y es un componente de desmontaje. Console log y lo mismo, imprimimos console. Le damos command S o control 6 para guardar y nos vamos de nuevo aquí a nuestro ejemplo y le vamos a dar control R y vemos cómo pasa. Todos estos métodos pasan por el ciclo de vida del que estábamos hablando. Primero pasa por el constructor, primero pasa por el render, luego pasa por el didMount, por willMount y de nuevo por didMount. Este componente es de montaje y de actualización, por eso es que después de que carga se desmonta y del didMount se vuelve a actualizar. Ahora vamos a proseguir con un ejemplo práctico para ver cómo funciona también esto de aquí, de las props, tanto el prep state como el prep props. Nos vamos aquí a nuestro render. Vamos a dar un salto de línea y vamos a crear un botón. Les había comentado que nosotros vamos a cambiarle el nombre que nosotros le estábamos dando. Entonces este botón es para eso, va a ser para cambiar el nombre. Aquí le ponemos un texto y dentro del botón aquí le vamos a dar clic. Abrimos, cerramos paréntesis, flechitas, llaves y dentro de las llaves vamos a crear esto que es this set state. Vamos a modificar el nombre. Mi nombre es Enrique. Bueno, le vamos a poner Quique. Y este botón es precisamente lo que va a hacer. Va a cambiar el nombre que nosotros le pasamos de Frontend Academy y cuando le piquemos le va a poner Quique. Vamos aquí a nuestro Chrome. Le vamos a dar aquí con cambiar nombre y hizo el Quique. Entonces vimos que cuando cargó nuestro componente, cargó hasta didMount. Una vez que le picamos en cambiar nombre, volvió a entrar al render, donde está nuestro código JSX. ¿Por qué? Porque pues se actualizó esto. Entonces tuvo que volver a entrar a ese método. Y luego se hizo el didUpdate. ¿Por qué? Porque en el didUpdate nosotros actualizamos nuestro estado. Y en vez de pasarle Frontend Academy, en vez de decirle Frontend Academy, ya ahora se llama Quique. Ya nada más para terminar nuestro componente de clase, vamos a imprimir unas cuantas propiedades. Vamos a poner console.log y vamos a imprimir qué es lo que llega en prep props. Y volvemos a abrir otro console.log, pero aquí vamos a escribir JSON.stringify y vamos a imprimir esto que viene acá, prep props, lo copiamos y lo pegamos aquí dentro. Como es un objeto,
nosotros lo vamos a convertir a string para poderlo ver dentro de nuestra consola. Y también vamos a imprimir qué es lo que nos está regresando en prep state. Console.log prep state. Y luego ya imprimimos ahora sí el resultado. Console.log. Luego volvemos a abrir otro JSON.stringify y prep state dentro de los paréntesis. Guardamos y nos vamos aquí a nuestro navegador, refrescamos y vemos que hasta ahorita no hizo nada, pero cuando nosotros le apretamos cambiar nombre, vemos que se ejecuta la función component.didUpdate sin que nosotros la llamemos, y luego empieza carga el component.didUpdate porque está diciendo algo pasó, se actualizó tanto el props o el state. Entonces pues entra en component.didUpdate y vemos que nos regresa en preprops, nos regresa frontend academy y nos regresa en prep state frontend academy, pero ya en nuestro state lo cambiamos. En props se quedó igual porque recordemos que props es de lectura, entonces como se lo pasamos nunca se lo vamos a poder modificar, pero el state sí le cambiamos a Kike y aquí sigue diciendo frontend academy. Entonces vamos a ver ahora qué hay en el current state, que es el estatus actual del el estado actual. Entonces vamos a escribir current state y vamos a imprimir console.log y vamos a imprimir igual json.stringify, pero vamos a poner this.state y pues vamos igual a hacer lo mismo con el props. Console.log current props y console.log json.stringify this.props. Una vez que lo terminamos, enter. Esto termina con punto y coma o sin punto y coma, no hay ningún problema en el console.log, se lo pueden quitar o se lo pueden poner. Vamos a refrescar y lo volvemos a apretar en cambiar nombre. Ya vimos que cada que le hacemos un clic se va a component.didUpdate y nos dice que antes de apretarle el botón tenía props esto, después tenía esto, quedó igual ya que props no lo pudimos modificar, pero en el estado sí hubo un cambio. Cuando le apretamos el botón, antes tenía Frontend Academy y después de que le seteamos el estado, ya tiene Kike, que fue el estado que nosotros le pasamos aquí en el clic. Entonces ya podemos ver cómo funciona este ciclo de vida. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de todos estos métodos. Y ahora sí, ya tenemos terminado nuestro ejemplo de componentes de clase y su ciclo de vida, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación nada más. El constructor es llamado antes de que el componente sea montado por el DOM. Es obligatorio que nosotros le pasemos aquí props, porque al ser extendido por React Component, nosotros necesitamos a fuerzas pasarle las props en el super para hacer referencia de React Component. Si no lo hacemos nos puede ocasionar problemas y errores. Principalmente no vamos a poder utilizar el this y pues vemos que sí lo ocupamos dentro de muchas acciones que nosotros estamos haciendo. Entonces necesitamos a fuerzas pasarle el super props. Esto prácticamente queda igual en todos los componentes. Y también este componente este constructor, perdón, es muy útil para inicializar el estado, que es aquí. Nosotros teníamos el estado y lo inicializamos pasándole todo lo que venía dentro de props, que era name. Ahora, tenemos render. Render es el único método obligatorio. Nosotros podemos prescindir del constructor y pues ustedes vieron que cuando creamos el proyecto ni siquiera teníamos estos métodos didMount, didUpdate y willUnMount. Entonces, igual el render. El render, ese sí es obligatorio en un componente de clase. Ese puede retornar un elemento en React a través de nuestro JSX, que es este código que regresa, que es parecido a HTML. O también puede regresar fragmentos de elementos. Es muy útil cuando creamos algunos componentes,
como algunas tablas o modales. Nosotros aquí dentro de nuestro JSX le podemos regresar tanto elementos como un H1, o dentro de este return podríamos mandar a llamar otro segundo componente, componente 2, y también sería válido. Pero le voy a dar control Z para que podamos seguir viendo el ejemplo. Ahora, después sigue el component didMount. Ese se invoca inmediatamente después de que el componente se monte. Carga los datos de la API. En este component didMount es donde nosotros hacemos peticiones para una API o un servicio. Y también aquí es donde nosotros podemos modificar el estado, porque no en todos los componentes se puede modificar el estado, en todos los componentes, en todos los métodos. Y también sirve para hacer suscripciones, pero esas suscripciones se tienen que dar de baja una vez que hayamos desmontado el componente. Entonces, este lo hace para montar y este es para desmontar. Entonces, si nosotros hacemos una suscripción aquí, nosotros la tenemos que dar de baja aquí. Luego tiene el render. De nuevo, el render vuelve a salir cuando se monta o cuando se sufre algún cambio del componente, como lo vimos aquí. Nosotros al principio se montó con el texto de Frontend Academy. Cuando le hicimos un cambio, se volvió a ejecutar el render después del clic porque se volvió a montar, pero ahora con el nombre de Kike. Y posteriormente tenemos en el ciclo de vida el component didUpdate. Este se invoca inmediatamente después de que alguna actualización ocurra, ya sea del props o del state. Este método no es llamado en el renderizado inicial, o sea, no hay ningún problema si no lo vemos a la hora de cargar. Si se fijan, ahí no aparece.